político, ese es el comienzo del proceso de dirigir la producción basado en la necesidad. Y la necesidad es el uso social, ¿no? Y ella quería un abrazo en este momento, mi frase. Recursos escasos y necesidades ilimitadas, más o menos así. Y nosotros pensamos en otro tipo de economía, que no necesariamente vincula solamente recursos escasos y necesidades ilimitadas, porque ya esa relación que tú digas que economía es la relación entre recursos escasos y necesidades ilimitadas, te concibe una ciudadanía o un homo economicus de competencia, no de solidaridad, no de cooperación, no de humanismo, no de los valores que la profe seguramente les habrá hablado, la profe Helen Jaffe, sobre la propuesta del Che, sino una relación de competencia, porque tenemos que competir para llegar primero a esos recursos que son escasos. Y además, como tenemos necesidades ilimitadas, ilimitadamente, indefinidamente, nosotros vamos a ir en la búsqueda por esos recursos que son escasos. Y bueno, a eso le ponemos comunal, por decir que se va a referir al ámbito de lo comunal. Pero nosotros verdaderamente, cuando estamos trabajando en términos de la economía comunal, desde el Ministerio, nosotros pensamos, hablamos de economía comunal, pero nuestra referencia es la necesidad de generar una nueva relación social de producción. Y esta nueva relación social de producción, para generar esta nueva relación social de producción, que está en el centro, digamos, del asunto, nosotros decimos que hay 4 aspectos que tienen que tener. No pueden tener 2, no puede tener 1, no puede tener 3, tendría que tener los 4 y más, porque después vamos a ponerle quizás una lámina que habla de 5 elementos, pero para ya incluso hablar de lograr una soberanía económica. Entonces, nosotros tenemos experiencia a lo largo de estos 14 años de gobierno, de propuesta revolucionaria, de construcción de poder popular. Nosotros tenemos experiencias en las cuales han operado 2 de estos 4 elementos. A lo mejor ha operado la Brigada Socialista de Trabajo. Nosotros lo concebimos que para conformar una nueva relación social de producción tiene que haber una concepción distinta del trabajo. No un trabajo que obliga de explotación de los unos por los otros, sino un trabajo liberador con una fuerza productiva organizada, un trabajo con sentido y fuerzas productivas organizadas que puedan dar lugar a esa nueva concepción también del trabajo. Eso es uno de los elementos. Decimos necesariamente también que debe tener propiedad social sobre los medios de producción. No se puede dar, no se podría dar. Y fíjate que tenemos elementos aquí. Hicimos hace poco un taller en un lugar que tiene fuerza productiva organizada, pero donde trabajan nada de lo que ellos tienen, ni el terreno, ni las máquinas, ni nada, ni los espacios son de ellos. Sigue siendo indirectamente del Estado, pero además en una relación en la que no participan. En la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal se propone que los trabajadores, una de las maneras como se concreta la propiedad social y la capacidad de generar una nueva relación social de producción es que los trabajadores hacen parte de la dirección de las empresas de propiedad social. Hacen parte en la unidad de administración, de gestión, de contraloría y de formación. Y deciden qué cosas qué cosas quieren producir. Nosotros, por ejemplo, organizamos una carpintería en Guarenas de propiedad social con un consejo comunal. Ellos empezaron haciendo puertas para las casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero ahorita en este momento ellos decidieron en asamblea de ciudadanos y ciudadanos que le da el aval a la asamblea de productores de la empresa que ellos iban a cambiar la línea de producción. Y están haciendo paletas, que son estas paletas, estas estivas para transportar carga de madera. ¿A quién le están haciendo las paletas? A una fábrica que tenemos conjuntamente, es una empresa mixta con Bielorrusia que está haciendo bloques de arcilla en Guatire. Y lo decidieron ellos y vinieron, según la ley, a participarle
al ministerio que ellos iban a irse por otra línea de producción, porque además teníamos un problema muy grave de encadenamiento, como efectivamente es uno de los asuntos que nosotros cotidianamente nos enfrentamos, que es que la chapilla, esa chapilla de madera con la que se hacen las puertas, no se produce aquí, sino de manera privada y fundamentalmente se importa. Por todo aquello que ustedes ya han venido estudiando, que cuál es el papel que se nos ha venido a nosotros dejando en la División Internacional del Trabajo, que es exportador de materias primas e importador de productos manufacturados e industrializados. Ahorita es que estamos tratando de cambiar y de diversificar ese tejido productivo, pero es muy, muy complejo. Entonces ellos decidieron hacer convenio y hacer paletas, ¿verdad? Y están en ese proceso. El otro aspecto que tiene que tener esta nueva relación social de producción es un modelo de gestión en el que uno de los asuntos fundamentales, y seguro la profe les habló de eso, sea la satisfacción social de necesidades. Sea el hecho de que se produce lo que se requiere socialmente, ¿verdad? Pero además, el excedente de los productos que se obtienen en la empresa de propiedad social van a reinvertirse ¿dónde? En el plan que debe tener esta organización. El cuarto elemento que debe tener esa nueva relación social de producción es que tiene que tener una relación, un cable a tierra con una unidad, lo que hemos llamado una unidad de agregación o de participación, un consejo comunal, una comuna. Entonces, un poco estos son como los 4 elementos que nosotros hemos trabajado en ese sentido. El ministerio lleva ahorita, alrededor están registradas ante el ministerio, decíamos ayer, como 762 empresas de propiedad social. Entre esas empresas de propiedad social hay empresas de propiedad social indirecta, que son emprendimientos que se llevan conjuntamente los entes del Poder Público Nacional, ministerios, gobernaciones, con organizaciones del Poder Popular, con consejos comunales, con comunas. Hay algunas unidades de producción familiar, hay empresas de propiedad social directa. Yo les quiero decir, en muchas de estas, de las 763, no hay necesariamente una conciencia completa de estos 4 elementos. Es decir, que ese pudiera ser un frente de trabajo en el que ustedes nos pudieran ayudar muchísimo. No solamente acompañar a la facilitación, a la comprensión del asunto, sino además en el estudio para ver cómo vamos nosotros haciendo esto. Ustedes a lo mejor van a la comuna del Panal 2021, que veo que está dentro del recorrido. Está dentro del recorrido, que a lo mejor van a la comuna del Panal 2021, de allá. Ahí hay una unidad de producción textil. Y en esa unidad de producción textil, muy camaradas, muy chéveres todos los compañeros ahí y compañeras, pero si nos vamos a la estructura de costos y nos vamos adéntrico de la empresa de propiedad social, tenemos fallas y tenemos problemas porque hay algunos compañeros que están cosiendo y hay otros compañeros que están supervisando, coordinando y administrando. Y uno de los asuntos que también dice las empresas de propiedad social es ver si nosotros podemos superar la división esta del trabajo entre el trabajo de los que piensan y los que hacen. Ahí hay un poco, y es compañero, y estamos trabajando para superar eso, pero hay un poco un capataz socialista, por decirlo duramente, y se lo puedo decir y se lo dije. Hay un capataz porque es un compañero que igual está pendiente de que las compañeras cosan y produzcan, pero él mismo no está incorporado en el proceso de producción. Y es un poco lo que llamaba el rebautizo que decía el comandante Hugo Chávez en el golpe de timón, el rebautizo del cochino por el chigüire. Después les podría dejar el video para que ustedes vean cómo a veces queremos llamar socialista a una cosa que no tiene nada de socialista. Sigue siendo lo mismo. Para eso sigámoslo llamando cochino, ¿verdad? Entonces, está el asunto de que eso sería un frente de trabajo. De 762 que ya están conformadas, habría ahí un gran frente de trabajo. No todas tienen esta concepción sobre eso. Por ejemplo, otro frente de trabajo importante, nosotros llevamos
acompañamos al Poder Popular en la construcción de viviendas dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La Gran Misión Vivienda Venezuela se planteó 3 políticas simultáneas que aquí tenían divididos a los arquitectos de la universidad. Por un lado iba la gente de urbanismo, por otro lado iba la gente de arquitectura y por otro lado estaban los sociólogos. Unos decían que la vuelta al campo no se podía hacer a la par de la densificación de las ciudades. De eso de que dentro de Caracas puede caber otra Caracas, ¿verdad? Expropiar un poco, luchar un poco contra el latifundio de la tierra urbana. Eso aquí en los 80, 90. Si por un pasillo iba uno que iba a favor de la vuelta al campo, el que estaba a favor de la densificación de las ciudades lo evitaba y se iba por otro pasillo. Y estaba una tercera postura que era el que estaba a favor de la consolidación de los barrios o de la transformación integral de los barrios. Esos 3 no se ligaban, pero como no se liga el agua y el aceite. Ahorita nosotros apostamos a que dentro de la Gran Misión Vivienda de Venezuela nosotros estamos haciendo las 3 cosas. Estamos mandando a la gente, a proponerle a la gente, hay otro país fuera de Caracas y de las ciudades, además tu familia viene de allá, cómo poder construir también en el interior, cómo poder transformar integralmente los barrios, ¿verdad? Y cómo densificar las ciudades y luchar contra el latifundio urbano y levantar nuevas viviendas donde antes había chiveras o estacionamientos o nada. Nosotros acompañamos fundamentalmente es la construcción de viviendas unifamiliares, donde el Consejo Comunal identifica, nosotros somos 200 familias, pero en situación de hacinamiento, de riesgo de la vivienda, de tal, como ellos lo deciden, hay 162 y van y llevan su proyecto. No se le da el proyecto para recursos para los 162 familias, no hay en este momento. Hay para 20 o para 30 o para 50, dependiendo del asunto. Y entonces, pero se trabaja en el plan de desarrollo comunal, en el que haga la planificación también. Vas a hacer 20 ahorita y 50 el año que viene. En ese proceso, que los hemos llamado los proyectos de transformación integral del hábitat, el Consejo Comunal, las comunas, tienen procesos importantes de decisión de un montón de cosas, para empezar por la familia, pero que sea de verdad, porque el conflicto empieza también cuando no hay un consenso, una priorización de necesidades, una conciencia sobre que tenemos que atender primero al que más lo necesita de manera general, sino que a lo mejor es la conciencia y es la ilustración de 1 o 2 voceros por consejo comunal. Cómo nosotros trabajamos en lograr un mayor alcance en ese sentido. Entonces eso es uno de los frentes de trabajo. Otro de los frentes de trabajo, cómo se supera el hecho de que se siga administrando y ejecutando viviendas, siempre va a ser dándole el recurso, construyen la vivienda y en el medio no queda nada. Pero si en el medio nosotros conformamos empresas de propiedad social para la construcción, donde garanticemos esto, propiedad social sobre los medios de producción, a lo mejor nosotros estamos yendo más allá que simplemente una buena administración, una buena ejecución. Porque ¿qué nos diferencia eso de repente de una junta de condominio? Que puede estar administrando y ejecutando bien algunos recursos de los copropietarios. Entonces, ese sería como otro de los frentes de trabajo. Y muchos, pudiera decirles, tenemos también un trabajo de acompañamiento con 14 sistemas de trueque o grupos de intercambio solidario a nivel nacional. El más antiguo, del 2006, el de mayor tradición, el sistema de trueque de Urachiche, del estado de Yaracuy, que tiene la moneda comunal la lionza. La profesora los conoció. Ellos en su intercambio de productos, a través de la moneda comunal, que la llaman facilitador del intercambio, no operan y no intercambian productos bajo la ley del valor. Son unas equivalencias que ellos establecen de acuerdo al valor de uso que le dan a lo que ellos mismos producen, porque por lo general ellos proponen llamarse prosumidores porque son productores y consumidores a la vez. Hay 14 más
constituidos ya 6 en conformación. Hay un grupo de truequeritos. Está como monedas comunales, está la lionza, el cimarrón, está el, ¿qué otro? El de Turimiquira, está el del saquito, que es de Sanare, Quibor y el tocuyo, por eso se llama el saquito larense. Está el momoy de Trujillo, está el pariagoto de Sucre, está el relámpago del Catatumbo, de las zonas del Perijá y todo eso. Y hacen mercados de trueque mensuales, acompañar esa experiencias, conocerla, para que no se quede, como dijo uno de ellos, de los facilitadores, que me gustó mucho, que no se quede como en un folclorismo leninista de alguna familia, una actividad folclórica que desarrollen, que tiene algunas normas, pero que bueno, se queda entre esa familia. Hay un sistema de trueque en Caracas que se está desarrollando desde el Ateneo de Caracas aquí en Chaguaramo, intercambian libros, tienen una propuesta urbana de lo que puede ser un grupo de intercambio solidario, se reúnen mucho en la Universidad Bolivariana y bueno, eso es una de las, digamos, de las cosas que llevamos y en las que nosotros necesitamos verdaderamente, compañeros y compañeras, que ustedes nos acompañen para criticarnos, para refutarnos, bienvenidos y bienvenidas, para acompañar el proceso, para mejorarlo, para poder nosotros todos conjuntamente construir eso bueno, que es lo que verdaderamente va a garantizar que tengamos una nueva forma de relacionarnos, que es que nosotros podamos estar verdaderamente juntos construyendo poder popular, construyendo nuevas formas organizativas que cambien el estado de cosas. Aquí para mí fue muy potente y se los dejo como reflexión a Salvador, a todos los muchachos. Está muy emparentado el hecho de que George W. Hill haya propuesto un departamento de Sociología y Antropología para la Universidad Central de Venezuela y que nosotros sigamos diciendo el rol de la universidad y el rol de la universidad. Eso tiene una carga, el hecho de que nosotros sigamos pensando en términos de actores, de roles, se lo dejo para la reflexión. Nosotros tenemos una gran propuesta, contribuir a la construcción del poder popular, a la construcción de la comuna, que es una apuesta organizativa nueva, de un autogobierno, de una verdadera soberanía, de una verdadera apuesta por construir un país de manera diferente. Desde esa invitación muy importante y que en ese proceso de abrir las entendederas yo experimenté y experimentamos aquí en la Universidad Central de Venezuela, que es esa propuesta de Marx en sus tesis sobre Feuerbach, que aquí la convocatoria que nosotros la hacemos y que entiendo que también ustedes nos hacen a nosotros, es que conozcamos la realidad para transformarla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Ana Maldonado, que nos deleitó y bueno, nos hizo el llamado, que de seguro todos en la Escuela de Sociología de las diferentes universidades estamos ahorita acatando, y esto considerando también lo que es el título de nuestro congreso, que es Críticas y Aportes por un Proyecto País, que esas son las cosas, por eso abrimos estos espacios, porque esas son las cosas que necesitamos para entender que primero nos tenemos que ver a nosotros mismos. Si queremos superar el subdesarrollo, tenemos que entender nuestra economía y entender los procesos de productividad que nos atañen. Yo también quisiera agradecer que la profesora Judith está aquí acompañándonos el día de hoy y la profesora Marilena Lovera, que son dos investigadoras que nos ayudan a la base de nuestras carreras y de nuestro país también. Helen Yasep, que nos acompañó con ese hermoso, de verdad espectacular recorrido del Che, y bueno, la profesora Ana Maldonado. Nos quedarían aproximadamente 5 minutos únicamente para hacer una introducción de las personas que quieran decir algo o hacer alguna pregunta. Por favor, que se manifiesten. Y que hagan una colita acá, porque estamos muy regulados de...
Que sean preguntas puntuales y que no duren más de 30 segundos. Hola, buenos días. Lo que quería saber era si tienen información o registro de experiencias de este tipo que no necesariamente tengan alguna vinculación tan directa con el Estado, es decir, que no hayan pasado por un proceso de comuna, de consejos comunal, sino que sean quizás un poco más autónomas, por decirlo de alguna forma, que tengan algún tipo de relacionamiento social distinto al clásico o a este que ustedes están proponiendo. Buenas, Malfred Eric de la UC. Quería preguntarle a la viceministra si en las empresas sociales que se han constituido, ¿cómo se está trabajando el tema de la infraestructura de las empresas? El presidente Chávez en el golpe de timón y a partir del año 2009 desarrolló la tesis de Mesaro de que las empresas que fueron construidas para un régimen de producción no pueden ser simplemente transportadas a otro por un mero hecho de ahora somos socialistas, pasamos a ser, éramos capitalistas, pasamos a ser socialistas, precisamente porque esas empresas fueron construidas con una racionalidad para ciertas relaciones de producción basadas en la división del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para preguntar si se está teniendo esa dimensión en cuenta. Gracias. Profe, tenemos 5 minutos para contestar. Mire, la idea era que aquí vinieran productores y gente que forma parte de las propias experiencias. Esa era la idea. Incluso yo no sé si habrá chance dentro del recorrido que ustedes tienen, pasarles a lo mejor el listado de todas las experiencias a nivel nacional, porque aquí hay también compañeros de otras universidades, para que vayan a las experiencias de ustedes mismos y en primera persona puedan conocer esas experiencias. La idea era que aquí participaran algunos de los voceros y voceras, de los compañeros que hacen parte de las experiencias, para que ellos desde su propia experiencia les pudieran comunicar cómo vienen trabajando, cuáles son sus retos, cuáles son los desafíos, a qué cosas se enfrentan cotidianamente, cómo lidian con todo lo que son las fallas en las cadenas productivas, pero las fallas también en la comunicación, en el entendimiento, en el peso que ellos están llevando, porque no necesariamente las cosas son compartidas por toda la gente en la comunidad o en la empresa. Entonces, es muy importante que nosotros les pasemos a través de ti, por ejemplo, cuándo se van a producir los mercados de trueque, que por lo general son los fines de semana, el listado nacional de las empresas para que ustedes vayan y conozcan las experiencias, el cronograma de actividades en los que vamos, muy importante lo que preguntaba el primer compañero, las experiencias más autónomas. Ahí tenemos que dar un debate, pues este es para el tema del debate. ¿Autónomas en qué sentido? ¿Autónomas del gobierno, del mercado? ¿Autónomas para qué? Vamos a trabajar eso porque por lo general, efectivamente nosotros, la mayor cantidad de empresas de propiedad social que sean de manera directa, que ellos caminen por sus propios pies, perfecto, pero hay otras en las que más bien nos solicitan el acompañamiento, hasta que en un momento dado sean ya, sí, autogestionadas, tengan la sostenibilidad, tengan sus métodos de organización, de funcionamiento, de manera general. Y entonces, bueno, es importante dar todo un debate sobre eso, porque, por ejemplo, incluso pudiéramos trabajar aquí todo el hecho de cómo ha sido muy potente desde la teoría liberal burguesa concebir las organizaciones sociales como vacunadas de los procesos de autonomía, de cooptación desde el Estado. ¿Pero qué Estado? ¿De cuál Estado estamos hablando? Porque hay alguna gente que más bien nos dice, queremos ser gobierno, queremos gobernar en conjunto. Entonces, es importante también generar eso. Estamos viendo como parte del plan común o nada del ministerio a lugares en donde no hemos ido nunca. Y hay experiencias de organización que incluso nos están refutando que no nos llamen zonas de silencio, porque lo que hay es un gran ruido a veces en la ausencia de alguna forma de provisión, de presencia del Estado, pero hay un proceso bien andado de organización bien importante, ¿no? En San Juan, si eres de Caracas, en
Ahí pudiéramos trabajar en la SILS, en varios lugares que se está trabajando y que, como les digo, no solamente un aspecto formal, jurídico, administrativo de los procesos del ministerio en relación con cumplir o hacer cumplir la ley del servicio comunitario, que es muy importante. Una vez una gente de antropología nos llamó para trabajarlo, sino como parte de un proceso permanente de acompañamiento. La invitación está dada y la promesa de cumplir con que nosotros demos toda esa información de dónde estamos, de dónde no estamos, de dónde planteamos estar, los resultados de un censo que recientemente desarrollamos y la relación directa con las vocerías, y que pudiéramos hacer también un congreso como lo estamos haciendo ahora, un encuentro donde los panelistas sean la propia gente para dar a conocer sus experiencias. Gracias. Bueno, esto es un pequeño reconocimiento. Bueno, ya va. Esto es un pequeño reconocimiento que le queremos dar a la profesora Ana y a la profesora también Helen. Y bueno, también dándole las gracias al camarada que está por acá, Jorge Cordero, que también fue presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Sociología y que, bueno, fue el enlace que logró que nosotros pudiéramos traer a estos dos personajes, pues, que ahora serán parte también de la historia. Bueno, última pregunta y se acaba porque ya estamos tarde. Última. Buen día a todos. Yo quería un poco retomar la ponencia de la profesora Helen y quería de pronto preguntarle, estableciendo un diálogo con esta segunda ponencia, ¿cuál es su opinión en relación a la experiencia cubana? Primero, varias cosas. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir la pregunta y la tengo un poco disperso. Pero tiene que, sí, ¿verdad? Fue emocionante el diálogo que se dio ahí. Yo lo veo un poco por el tema, de pronto, de la productividad, en primera instancia, de la experiencia cubana, y un poco ahí establecer ese diálogo con la experiencia venezolana de hoy día. ¿Cómo lo ve usted? No sé si ahí lo digo más lento, porque entiendo que su español... Ok. Bueno, y lo otro que quería era un poco también hablar del tema del trueque, profe. El tema del trueque, porque si partimos, un segundo. Si partimos un poco ahí de una lectura más directa a Marx, quizá pueda hacer un poco de ruido el tema del trueque, en el sentido de que sigue reproduciendo una lógica de la teoría del valor. Ahora, también entendemos que es importante de pronto para cambiar el imaginario, y que es importante, ¿no? para diluir esa lógica productor-consumidor y que hablemos más de pronto de prosumidores y todo eso. Entonces, un poco lo que quería era escuchar su opinión sobre este tema en particular del trueque, más que del otro, y disculpen la dispersión, pero es que no quería dejar pasar la intervención de la profesora Helen, y bueno, disculpen, muchas gracias. Bueno, yo he estado en Venezuela, ¿cuánto tiempo? Menos que 3 semanas, ¿no? Entonces, yo realmente no me siento que es mi lugar para dar una evaluación. Yo estoy aquí para aprender, ¿no? Yo traigo mi conocimiento sobre el Che y el empeño en Cuba, la transición socialista, pero de verdad todo eso es un proceso de aprendizaje profundo para mí. Y bueno, tengo que agradecer el Viceministerio de Economía Comunal porque ellos están facilitando ese aprendizaje, me están llevando los mercados del TREC y la EPS, Empresa de Producción Social, y estoy aprendiendo. Yo tenía algunos preconceptos sobre el mercado de TREC, que fue más consecuente con lo que tú estás diciendo, ¿no? Y especialmente con la idea de una moneda comunal. Pero cuando yo tenía la experiencia y lo insto a ustedes, que toman la invitación que le pone la viceministra y ver a mirar qué está pasando, porque es muy interesante. Y lo que yo vi, que el real valor de ese mercado de trueque es que se entiende un forma político, social y cultural. Y esa fue la énfasis más importante. Hay gente viajando como casi toda la noche para llegar allá,
porque ellos se sienten que están armándose, porque están capaces de tomar decisiones de cómo debe ser la producción e intercambio, ¿no? Que ellos están socavando el mercado. Y de verdad, el punto de intercambio fue un poco, ¿no?, anarquista, podemos decir, porque no tenía que ver con la ley de valor. La gente, ese muchacho aquí recibió una barra de chocolate cambiándolo con un abrazo. Entonces ya se ve, pero ese son estudio y la promoción de superación. Che tenía 3 diferentes conceptos de educación. Educación como cultura, educación política, entender la situación política, ¿no?, la fuerza de construir socialismo, la relación con el imperialismo, y la educación para la producción. Che introdujo trabajó muchos años con el ministro de Trabajo una nueva escala salarial para limitar aumentos de salario en relación con formación y calificaciones. Quiere decir, si yo quiero que me pagan más en esa transición hacia el socialismo, no es suficiente que trabajo más, produzco más, porque lo que trabajo y produzco también pertenece al pueblo. Entonces, si yo quiero más que 15% de aumento de salario, tengo que buscarme más cualificaciones. Y esa fue una medida muy inteligente en un pueblo donde había salido toda la gente con capacidad y educación, para impulsar que la nueva generación de dirigentes revolucionarios obreros se fueran capacitándose. Okay. Y cualificaciones mínimas requeridas por puestos administrativos. De hecho, fue 6º grado para ser un administrador, que es un nivel bastante bajo, ¿no? Pero el hecho que fue un reto llegar a una situación donde todos los administradores tenían 6º grado, te enseña qué fue la falta de educación, ¿no?, la capacitación allá en Cuba. Y ahora, mira, Cuba incluso es demasiado educado, lo que han logrado, se ve. Y creó escuelas de administradores, escuelas especializadas, diferentes cosas. Ahora, en el área de control administrativo, el plan nacional debe ser formulado democráticamente por los trabajadores. Ellos tienen una discusión, cuánto podemos producir, cuánto es necesitado, si podemos producir más o no, en qué condiciones. Pero cuando está acordado, el cumplimiento debe ser garantizado por un sistema de control administrativo, que quiere decir mecanismos y procedimientos adecuados a las operaciones de gestión y contabilidad de las corporaciones capitalistas eficientes. Eso, combinado con apelaciones a la conciencia, son las principales palancas para aumentar la eficiencia. El control administrativo garantiza la primacia de la planificación, lo que socava la ley de valor. Quiero decir, yo creo que es importante saber que todos los países del mundo, en situaciones de emergencia, por ejemplo, durante una guerra, se implementa un plan nacional. En mi país, durante la Primera y Segunda Guerra, la economía operaba bajo un plan, porque es la forma más racional, ¿no?, de organizar la distribución, la producción y distribución. Ok, voy a saltar eso porque me han dicho 5 minutos, yo creo que ya usé un poco. En cuanto a la colectivización de la producción, aquí está el asunto. La dirección obrera, ¿no?, que está manejando su fábrica o su taller, garantiza su propiedad sobre los medios de producción. Eso es muy importante. Es esencial para transformar lo que se produce como excedente de un plusvalía que se produce abajo capitalismo, que yo produzco, pero tú como la dueña de medios de producción, tú clamas, no es tuyo. Entonces, para que yo no estoy entregando la riqueza que produzco a otra persona, un propietario privado, yo tengo que ser el dueño, ¿verdad? Entonces, lo que yo produzco, un excedente, es
un producto excedente, no es la ganancia. Y eso quiere decir que producción para intercambio, que es el valor de intercambio bajo capitalismo, tiene que convertirse en producción para el uso. No producimos para hacer ganancia, producimos para el uso social del producto. Y fue un proceso dialéctico muy difícil para descentralizar control a trabajadores nutridos bajo el antagonismo y alienación del sistema capitalista y esperar que ellos se hagan cargo de la gestión, pero también subyugando sus propios intereses individuales al bienestar de la sociedad. Es un proceso difícil. Ok, yo no voy a otra vez entrar a de cómo lo hicieron, me falta dos. Muy rápido, ciencia y tecnología. Bajo el capitalismo, la competencia por la ganancia revoluciona constantemente la fuerza productiva. Cada empresa, los multinacionales, invierten billones cada año en buscar nueva tecnología, nuevos productos, porque quieren ganar la carrera que es la competencia capitalista. En socialismo, tiene que aplicar ciencia y tecnología a la producción sin depender en categorías capitalistas. El desarrollo endógeno de toda la cadena de producción. Y el último es conciencia y psicología. Hay una relación dialéctica entre la conciencia y la producción. Tenemos que reemplazar la alienación y antagonismo del capitalismo con la integración y solidaridad del socialismo. Ok, voy a parar allá porque no quiero abusar mi posición aquí y que queremos tiempo para discutir. Ok, gracias. Sí, bueno, muy agradecidos con la doctora Helen Jaffe entonces por esa exposición. Y bueno, ahora vamos a presentar a la siguiente ponente y luego de que la profesora Ana Maldonado, que es profesora aquí de la escuela y es viceministra del Ministerio de las Comunas, nos dé también la pertinencia sociológica, ¿no? También sobre el tema, vamos entonces a pasar a una ronda de preguntas y apreciaciones sobre lo que es esta conferencia central, ¿no? Entonces, bueno, sin nada más que decir, los dejamos ahora con la profesora Ana Maldonado. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá, un placer estar acá, agradecida por la invitación a los compañeros Salvador, a todos los compañeros que participaron de esa invitación. Decirles que el ministro Reinaldo Iturriza estuvo a punto de venir, él es también, como yo, graduado de esta escuela, pero bueno, estuvo hasta tarde en unas tareas y se excusa que no pudo venir para acá a dar sus aportes, pero está muy pendiente pues, de participar y de los resultados de este congreso. Un saludo a la profe María Elena Lovera, mi profesora preferida, favorita de aquí de la escuela. Combativa, luchadora, que nos ayudó muchísimo a abrir las entendederas, como dijera otra profe también. Miren, usted sabe, mira quién está aquí. La que yo estoy diciendo que nos ayudó a abrir las entendederas es nada más y nada menos que la profesora Judy Valencia. Está ya también acompañándonos. Entonces, bueno, de principio y a fin de la audiencia, estamos flanqueados aquí por de verdad unos verdaderos pilares de lo que ha sido la lucha y la combatividad de quienes nos formaron desde esta escuela. Yo les quiero decir algo anecdótico. Mi primer día de clases en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Sociología, fue el 27 de febrero de 1989. Lunes 27 de febrero de 1989. Por allá una compañera... Sí, efectivamente, las clases fueron en la calle. Nos fuimos a la calle. Nos fuimos a la calle a tratar de acompañar a aquella
cosa que no entendíamos muy bien en ese momento que se dio, en el que estábamos inmersos, y ahorita tenemos muy claro todos los vectores, las premisas, las cosas que lo antecedieron, que lo constituyeron, pero en ese momento simplemente participamos, nos sumamos a ese proceso de rebelión, que además tuvo procesos muy fuertes de violencia durante toda esa semana. Nosotros nos fuimos a organizar para resistir y para combatir al observatorio, donde ahorita está la comuna La Piedrita, y ahí desde el observatorio intentamos organizarnos y trabajar en algunos asuntos. Ya habíamos trabajado en la organización un poco del Cineclub de Multifaces. Nosotros fuimos fundadores del Cineclub de Multifaces. No sé si continúa el Cineclub de la escuela. Es una tremenda herramienta para comunicar, para formarnos. En ese Cineclub de Fases, nosotros después organizamos un ciclo de foros que lo llamamos el autoritarismo, horror u orden. Y nos organizamos para pasar 4 películas: 1984 de George Orwell, Desaparecido de Costa Gabras, La pared de Alan Parker y El nombre de la rosa de Ana Uno. En todo caso, les dejo aquí los panfletos que nosotros hicimos, si sirven de motivación y también para que los tengan ahí. Entonces, bueno, miren, cuando me dice Jorge Cordero que nos van a invitar para acá, me recordaba mucho a un dicho que decía mi abuela, que es un dicho que a mí me costó bastante entender cuál era el sentido profundo de ese dicho, pero era ella, cuando a alguien le venía perfectamente acoplado los deseos con una oportunidad, decía: muerto, ¿quieres misa? No sé si ustedes son familiares con eso, pero a mí me costó mucho. Se refería evidentemente a todo lo que supuestamente quería un muerto, la paz, y la misa le daba parte de esa paz, porque todo ese tema. Esta invitación, les quiero decir, da paz no a nuestras almas, a mi alma, sino a nuestro cuerpo social, desde la responsabilidad que tenemos desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y ahora movimientos sociales, porque yo fundamentalmente lo que quiero hacer de esta intervención es una invitación, es una convocatoria a decirles, compañeros y compañeras, que todos y cada uno de ustedes son absolutamente necesarias para que nos acompañen, para que ustedes se integren al trabajo que venimos desarrollando, o nosotros nos integramos al de ustedes, pero que hagamos un equipo, en las tareas que nosotros tenemos, y además incluso que ustedes refuten, critiquen, hagan consideraciones, aportes en relación con eso tan importante que significa el reto que nosotros tenemos ante nosotros, ante todos en el país. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que yo vengo aquí a invitarlos. Fui invitada, pero yo vengo aquí a invitarlos para que trabajemos en algunos asuntos. Yo les quiero hablar más o menos cuál es el tiempo. ¿Ah? Ajá, ustedes me van diciendo. Yo me quiero aquí centrar como en 3 actas de nacimiento, en 3 partidas de nacimiento. La partida de nacimiento de la Escuela de Sociología y Antropología, la partida de nacimiento de la harina pan y la partida de nacimiento del Ministerio de las Comunas. ¿Qué tendrá que ver esas 3 cosas? Bueno, la partida de nacimiento de la Escuela de Sociología. Aquí esto se constituye, y ustedes se los dejo para el estudio. Esta escuela, antes Departamento de Sociología y de Antropología, se constituye por una invitación, por una propuesta que hace un profesor sociólogo norteamericano, George Hill, de la Universidad de Wisconsin, para conformar en la Universidad Central de Venezuela un departamento de Sociología y Antropología. Y ustedes hay bastantes profesores aquí que han estudiado muy bien el tema, ¿verdad?
Han estudiado muy bien el tema. Aquí lo importante es decir, aquí antes se estudiaba conjuntamente sociología y antropología y después, por muchas razones, se separan. Hay posiciones que dicen que es una fortaleza el haberlas separado. Yo comparto la idea de que hemos debido seguir unidos. La profesora María Elena hace un gesto de que me apoya. Yo creo que hemos debido seguir unidos porque, bueno, parte de la racionalización y el disciplinamiento de los estudios, mientras tú más divides, como que más ganas en términos de que no podamos hacer fuerza para lo que puede estar develando todo el proceso de conocer y comprender la realidad. Cuando los estudios que surgieron de cuando éramos sociología y antropología, yo llegué ya cuando era sociología por un lado y antropología por el otro, eran mucho más ricos y entendían mucho más, iban mucho más como a las raíces de la comprensión de la totalidad de lo que eran los estudios de sociología y antropología. Entonces, se crea la escuela, el departamento de sociología y antropología. Y yo les pongo como referencia nada más el hecho de cuáles serían los objetivos de crear en la Universidad Central de Venezuela una escuela de sociología y antropología. Y fíjense ustedes, nosotros todavía no tenemos, salvo en los seminarios y en las optativas, de alguna manera la búsqueda, la preocupación por estudiar, por ejemplo, en la colonialidad del saber. Nosotros no tenemos un departamento de Europa, ¿verdad? Ni de Estados Unidos, no, aquí. Pero sí de América Latina. Sistema y proceso. Pero sí tenemos un departamento de América Latina. ¿Quién quería estudiar a quién? Nosotros queríamos estudiar nuestros procesos de resistencia, de necesaria emancipación, de liberación nacional, o los Estados Unidos y las colonias nos querían estudiar a nosotros. Se los dejo a ustedes para la reflexión, porque además está muy bien también como referido en los mismos estudios, por ejemplo, de Luis Lander, de Edgardo Lander, que han estudiado sobre ese tema. Porque el inicio y la intención de constituir un departamento de América Latina no fue necesariamente, sino mucho después, para estudiar los procesos de resistencia, de emancipación, de liberación nacional al interior de América Latina. Pero sí les digo, sí nos querían estudiar a nosotros. Así como a lo mejor la profe mencionó el departamento de lo que ha sido, o la disciplina más bien de la cubanología. ¿Era que los cubanos querían estudiarse a sí mismos o es que los Estados Unidos querían estudiar a Cuba para ver cómo le entraban y cómo socavaban, en este caso, todo el proceso de construcción revolucionaria en Cuba? ¿No? Entonces luego está la otra, digamos como la otra acta de nacimiento que yo quiero referir aquí. Nosotros cuando estábamos estudiando aquí, mi primer día de clases del 89, nosotros estábamos asistiendo a una arremetida, ¿verdad?, nacional, internacional, en el que por un lado se nos está diciendo que lo que imperaba era el fin de la historia, el fin de la historia. Nosotros estábamos con las tesis de Fukuyama diciendo, bueno, se acabó la historia, se acabó los procesos de constitución de los estados-nación, de las luchas al interior de los países, se acabó el asunto, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Fundamentalmente, una fuerte preeminencia sobre lo que era la utopía del mercado total. La utopía, ya llegamos a lo que nosotros queríamos. Y, bueno, nacionalmente, por ahí por el 84, se estaba desarrollando la reunión de un grupo aquí que tenía fuertes relaciones con el Club de Roma, con el grupo Bilderberg. Estaban el señor Alberto Quiroz Corradi, formando parte del grupo Santa Lucía. Era un grupo de empresarios de la burguesía de ese entonces, que de alguna manera dice que ya están
cansados de delegarle la dirección política del país a los partidos tradicionales de DEICOPEI. Fundamentalmente porque no habían entendido que la riqueza del país tenía que ir, y no a toda la burguesía incluso, sino a algunos sectores de la burguesía que eran los que debían manejar verdaderamente la riqueza en el país. Y estaban cansados de lo que llamaron salpicar hacia abajo, el salpicar hacia abajo o el efecto túnel, el hecho de hacer creer a las masas venezolanas, al pueblo venezolano, de que podían avanzar de alguna manera. Y le encomendaron, Cira Romero, la gente del grupo Cisneros, le encomiendan a un grupo de la inteligencia de ese momento, de la intelectualidad del país, un estudio que terminan llamándolo el caso Venezuela, una ilusión de armonía. Se presentaba al país como un país con una rarísima paradoja, un país con clases pero sin lucha de clases. ¿Qué sería lo que aceitaba, lo que embalsamaba a estas clases para que hasta el momento no hubiesen entrado en conflicto, en pugna? Sería de alguna manera ese salpicar hacia abajo que ya la burguesía estaba cuestionándole a los partidos tradicionales. Y en ese contexto, yo tomo una optativa en la Escuela de Sociología y estaba una compañera, Patricia Vázquez, estudiando todo el hecho de cómo, uno de los asuntos, porque en un momento las tesis eran como muy de casos particulares, Llegó el momento en que incluso nos decían, no tiene necesariamente que ver con un gran paradigma la tesis que tú escojas. Ya vete a las tesis con T minúscula, pues, a los marcos teóricos muy particulares y para que estudies un caso en particular. Pero muy hábilmente esta compañera agarra el tema del estudio de cómo hay una también aparente paradoja. El pueblo está comiendo 3 veces al día. Ah, pero ¿qué está comiendo? Está comiendo harina precocida de maíz, ¿verdad? Y sin embargo, se muestran niveles alarmantes de desnutrición en nuestra población. Y a esta misma burguesía y a la misma clase dirigente en el país, dicen, bueno, hay que arreglarlo de alguna manera. Y hay un grupo de personas que ya tenían un pie en la intelectualidad, un pie también en la política, por ejemplo, como Mercedes Pulido de Briceño, que dirigió el Ministerio de la Mujer, que es ahorita la que concibe y dirige de alguna manera la inclusión, el abordaje de sectores populares de los barrios como parte de los partidos Primero Justicia, fundamentalmente desde la Católica Andrés Bello, desde una universidad también. Dirige todo el asunto de lo que son la formación de las redes populares, fundamentalmente en los barrios de Baruta, en los barrios de Petare, en La Limonera, en Petare. Esa compañera organiza que la FAO soporte una investigación para ver cómo se le añade a la harina PAN, a la harina precocida de maíz, marca PAN, unidades internacionales de hierro y de vitaminas para que nosotros sigamos teniendo una mano de obra barata, baratamente alimentada, en niveles mínimos de subsistencia para poder reproducirse como fuerza de trabajo. Sé tú, hasta ahí. No nos interesa que se alimenten un poquito más, sino que se mantengan como una mano de obra que puede ser barata y que puede estar aportando a esa producción de plusvalor, a esa producción de plusvalía. Les he hecho este cuento porque ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos la tarea de visibilizar y politizar el hecho de que si hay desabastecimiento de algunos rubros, bueno, por visibilizar el hecho de que estás haciendo estas colas por un alimento, ¿verdad?, que fundamentalmente tiene estas características y esta acta de nacimiento en relación a cómo fue malévolamente modificado para que tenga unas características de subsistencia. Sin embargo, camaradas compatriotas, siempre le digo, no es la arepa de hoy en día, es la arepa de los 80, que era arepa con arepa. Esa era una de las dificultades, arepa con aceitico y sal,
arepa con un poquito de manteca, los 3 cochinitos y sal y guarapo. Esa era la alimentación. Ahora voy a la convocatoria. Miren, marzo del 2009 se crea y se fusiona como fruto de la fusión de 2 ministerios, el Ministerio de las Comunas y Protección Social en ese momento. Estaba por un lado el Ministerio de Participación y Protección y estaba por el otro lado el Ministerio de Economía Comunal. El presidente Hugo Chávez tenía ya bastante rato desde la constituyente, desde el proceso de referendo aprobatorio de la constituyente, pero fundamentalmente luego del referendo revocatorio del 2004, diciéndole a diferentes actores políticos, agarraba de repente a los gobernadores, de repente agarraba a los ministros, y después de agosto de 2004, en un taller en Fuerte Tiuna que se llamó El Salto hacia Adelante, le reúne ahí a su grupo dirigente y le dicen: gobernadores, ministros, vamos a darle poder al pueblo o láncense al agua. Era una exhortación de que nosotros debíamos ir ya a formas organizativas de que pudieran hacer efectiva la transferencia de poder al pueblo. No era simplemente darle recursos, no era únicamente producir y sancionar leyes para el poder popular, era como el todo. Era como darle verdaderamente poder al pueblo para que se pudiera estar generando una dinámica en la que el Estado como tal tendiera a desaparecer, pudiéramos estar, como en términos gramscianos, siendo sepultureros de lo viejo y parteros de lo que debían hacer. Y entonces, a partir del 2004, se hace esa exhortación parecida, no creo que hacer aquí una herejía diciendo que parecida a la del libertador Simón Bolívar cuando el Congreso de Angostura, que le hacía la misma exhortación a los congresantes de darle el poder al pueblo. Entonces se crea el Ministerio de las Comunas y Protección Social. Yo les quiero decir, la propuesta, y aquí la invitación, nosotros hemos venido trabajando como en 4 ámbitos. Hemos dicho que el sistema, el ministerio entendiendo como el sistema para el fortalecimiento del poder popular, tiene 4 subsistemas: la organización, la formación, la economía y la protección social. Ahora, protección social no va a estar en el ministerio, pero eso es lo de menos, ya hay una fuerza en la organización de los consejos comunales y comunas haciéndose cargo de aspectos de la prevención y de la protección social. Y fundamentalmente la apuesta, fíjense, es a que nosotros organicemos la propuesta que está contenida en todas las leyes orgánicas del Poder Popular, la de consejos comunales, la de Contraloría, planificación y planificación pública, Contraloría, sistema económico comunal, que es fundamentalmente la que donde vengo a hacer énfasis, hace una apuesta sobre el hecho de hacer organización sobre el territorio. El Consejo Comunal es una apuesta de organización sobre el territorio concebido como un campo de batalla, de lucha, de conflicto, en el que un colectivo se organiza de acuerdo a la ley en lugares rurales hasta 150 familias, en ámbitos urbanos hasta 400 familias, organizan un colectivo de coordinación comunitaria para la atención de las necesidades y por eso organizan los comités de trabajo que ellos consideren necesarios para llevar adelante las necesidades, las tareas en ese ámbito. Yo les vengo a hablar fundamentalmente de la propuesta nuestra en economía comunal y con el agregado de que, bueno, este viceministerio se llama de economía comunal y es un contrasentido. Es un contrasentido que se llama economía comunal. Para mí es un poco como un apellido, de alguna manera, que trata de salvar a el concepto de economía. Porque como hemos venido, claro, estoy hablando aquí delante de la profe, por ejemplo, Judy, que en economía nos ha ayudado a comprender muchas cosas, pero la economía clásica, como a veces se conceptualiza, no es otra cosa como una relación, un estudio
y tenía muy alta productividad. Por ejemplo, si hay un subsidio de una empresa, la casa matriz está en Nueva York, el subsidio está en Havana, cuando ellos hacen intercambio de bienes entre ellos, no cobran para hacer ganancia, porque el dueño es el mismo. No tiene sentido. Entonces el Che dijo, bueno, si ese puede funcionar bien en capitalismo, mejor funciona en el socialismo, donde la producción está dirigida por las necesidades del ser humano y no por la afán de lucro. Entonces, el problema, recuerda el problema que yo dije, cómo se puede aumentar la producción, productividad sin depender de mecanismo capitalista. Che encabezó la búsqueda de soluciones a este problema y lo hizo abiertamente, hizo a través de la crítica y debate. El Che inició algo que se llamaba en Cuba el Gran Debate, que fue entre 1963 y 1965, y ese se llevó a cabo principalmente en revistas de diferentes ministerios y diferentes organismos que fueron públicos, y allí debatieron si deben copiar el sistema económico de Unión Soviética, los campos socialistas, o si deben promocionar el sistema que estaba creando el Che, que se llamaba Sistema Presupuestario de Financiamiento, que dijo el Che que fue el sistema que operaba en las corporaciones capitalistas, pero puesto dentro de un marco ideológico político diferente, que fue la transición hacia el socialismo. Ok, el sistema de Unión Soviética, de campo socialista, fue conocido en Cuba como sistema de autofinanciamiento. También se conoce como cálculo económico. Es la misma cosa. Y en ese sistema implica la autogestión de las empresas. Cada empresa funciona como independiente, podemos decir, tiene su propio fondo. Usa mecanismos financieros o capitalistas para funcionar, afán de lucro, competencia, estímulos materiales. El sistema de Che, el sistema presupuestario de financiamiento, usaba en lugar de esto palancas administrativas. Usaba presupuestos del Estado, cuentas bancarias centralizadas, intercambio de recursos, que no fue un acto comercial, controles de inventario y de producción. Y usaba también palanca política, que fueron la énfasis que dio, mucho énfasis en educación y formación, la conciencia política, control obrero de dirección. Para el Che, el socialismo era un fenómeno tanto de productividad que de conciencia. Ok, seguimos. Dijo el Che, negamos la posibilidad del uso consciente de ley de valor. Ya me di cuenta que saltaba ahí la ley de valor. ¿Tienen ustedes alguna idea de qué es la ley de valor? No, me parece que no, la mayoría no. La ley de valor, vamos a decir, es la ley que más define capitalismo, ¿no? Es bastante complicado porque la ley de valor comienza antes el pleno desarrollo del capitalismo, pero tiene su expresión más profunda o más pleno dentro del sistema capitalista. Y la ley de valor está vinculado con la mercantilización del fuerza laboral. Yo voy a trabajar porque tú me pagas por el tiempo que yo trabajo, ¿verdad? Está vinculado con el afán de lucro. Está la ley que toda esa cosa, el interés, el crédito, el estímulo material, son expresiones de ley de valor. Vamos a mirar un poco más tarde sobre ley de valor, a darle un resumen. Entonces dice Che, negamos la posibilidad del uso consciente de la ley de valor.
basado en la no existencia de un mercado libre que exprese automáticamente la contradicción entre productores y consumidores. La ley de valor y el plan son dos términos ligados por una contradicción y solución. Podemos pues decir que la planificación centralizada es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitoria. Esa es una conclusión muy importante para Che. La planificación permite que la producción y distribución estén organizados conscientemente y racionalmente según objetivos políticos. Porque el socialismo es la primera vez en la historia de las sociedades ser humano que producción puede ser organizado conscientemente, que no está regido por una ley invisible de ley de valor del mercado. Podemos decir mercado. Si yo digo mercado libre, ustedes se entienden mejor, ¿verdad? Ok. Entonces, dice el Che que el sistema soviético carece de la eficiencia del capitalismo, porque vamos a decirlo, el capitalismo es muy eficiente. ¿Por qué? Porque el afán de lucro hace que todas las empresas buscan, siempre están intentando mejorar, ¿no? Para competir mejor, para ganar la carrera de la competencia, ¿no? Y porque carece también el sistema soviético la explotación, porque está prohibido por ley. La explotación de hombre por hombre es la fuente de la ganancia. Yo trabajo, pero tú eres el dueño de la riqueza que yo produzco, ¿verdad? Entonces, ese no fue permitido en la Unión Soviética, pero usaban otros mecanismos capitalistas, ¿no? Usaban algunos y no otros. Entonces dice Che que no es una cosa ni el otro. Y también no tenía la conciencia necesaria para el socialismo, ¿no? Y relaciones sociales del socialismo, porque todavía tenía demasiados elementos de capitalismo. Dice el Che, y esa fue una nota escrita, no por publicación, escrita para él mismo, pero después que hace 3 años se sacaron esa nota por la primera vez, y Che está criticando el manual de economía política de la URSS y dice: todos los residuos de capitalismo son utilizados al máximo para eliminar el capitalismo. La dialéctica es una ciencia, no una jerigonza. Nadie explica científicamente ese contrasentido. Para el Che, entonces, mirando las políticas de la Unión Soviética, el capitalismo estaba regresando al campo socialista por esas razones. Ok, vamos a dar un resumen, una introducción a la ley de valor, pero yo les, ¿cómo se dice? Insto, ¿no? A ver, estudiar eso, porque de verdad, si quieren entender cómo lejanos de las leyes del capitalismo, si queremos construir algo diferente, tenemos que entender qué es capitalismo, ¿no? La ley de valor supone que ya ha venido en existencia la propiedad privada, ¿ya? Ese es mío, ese es tuyo. Antes en las sociedades que se dice comunismo primitivo, ¿no? No existía eso, toda la propiedad, y aquí se puede ver también, incluso estoy seguro, algunas comunidades indígenas todavía tienen ese concepto de propiedad colectiva. Ok, y eso es lo que está construyendo ahora con el sistema económico comunal aquí en Venezuela. Ok, pero para la ley de valor funciona, la propiedad privada existe. Producción para intercambio. Quiere decir que hemos pasado la época histórica de subsistencia, que cada familia o cada persona produce para su consumo solamente.
Yo tengo mi tierra, yo produzco mi papa, yo busco un árbol y yo hago una mesa, no sé qué, ¿ya? Pero ya hemos llegado al punto que yo puedo producir más de lo que yo necesito. Entonces, con ese excedente, lo voy a hacer un intercambio. Después, ¿qué pasa? Me di cuenta que yo soy mucho mejor en construir una mesa que mi vecino y todo el pueblo donde yo estoy. Entonces, yo me voy a dedicar a producir mesa que necesito todo el mundo. Pero para hacer eso, yo tengo que tener confianza que hay otra gente que va a cambiar mi mesa para su papa, ¿verdad? Porque yo también necesito comer. Entonces, esa es la división social de trabajo, ¿ya? Que cuando uno enfoque en una producción, se aumenta la producción, porque tú te mejoran, ¿no es verdad? Ustedes son trabajadores intelectuales aquí, entonces no sé si ese concepto te toca. Pero si yo voy a pasar mi día haciendo la misma cosa, yo voy a aumentar mi productividad, ¿no? Yo voy a producir más en 1 hora que producía cuando comencé, ¿verdad? Ok. Y para llegar al capitalismo, tenemos que tener una situación donde la fuerza de trabajo también es una mercancía. No estamos hablando de esclavitud. En esclavitud, el dueño compra a la persona, compra al ser humano, el esclavo. No, en capitalismo no pasa así. Yo no compro tú, yo compro tu fuerza, tú vienes a mi fábrica, tú vienes a mi tierra y yo te pago por el tiempo que estás aquí. Y después tú vas y yo me quedo con la riqueza que tú produciste, ¿verdad? Ok. Entonces, esa pregunta de la situación en Cuba, esa pregunta, cómo se puede construir, aumentar producción y productividad, está relacionado a una pregunta histórica que deben tocar ustedes, que tienen interés en una transición socialista aquí en Venezuela. La pregunta es esto: ¿se puede construir el socialismo en un país sin el modelo capitalista plenamente desarrollado de la producción? Porque vamos a estar claros, Carlos Marx y Engels veía el pleno desarrollo del capitalismo y socialismo surge como una cosa inevitable por las contradicciones que crea el desarrollo del capitalismo, ¿no? Pero no hemos visto en ningún momento en la historia que surge un país socialista desde uno de los países más avanzados capitalistas. Lo que hemos visto que el socialismo se ha experimentado solamente en los países subdesarrollados. ¿Ok? Hay algunos que dicen, no, rinden la lucha, no se puede, ustedes tienen que terminar desarrollando capitalismo antes que construir socialismo. Lenin fue que vino y tomó especialmente las obras más tarde de Carlos Marx y Engels, donde ellos explicaban que ese proceso no fue así, no fue lineal. Porque por los países subdesarrollados tienen que permitir romper la relación con el imperialismo que está frenando el desarrollo de fuerza productiva y terminar el desarrollo de fuerza productiva abajo un gobierno socialista. Ok. Entonces, la pregunta en un país subdesarrollado construyendo socialismo es cómo organizar y dirigir el uso del producto social. El producto social es ya cuando tenemos una producción para intercambio. Yo no produzco solo lo que necesito, yo produzco y yo sé que voy a intercambiar, buscar mi papa con mi vecino, ¿no? Ese es producto social, porque vivimos en una red social, necesitamos apoyarnos uno en el otro. Esa es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo. El producto es social, pero la propiedad es privada. ¿Entiendes? Entonces, en el socialismo, cada sociedad, después que llegamos al punto de producción por intercambio, tiene un producto social. Y la pregunta es, ¿cómo en socialismo se puede organizar
y dirigir el uso de productos sociales. Eso tiene que ver con producción, cómo organizamos, cómo dirigirlo, la distribución, inversión y relaciones sociales. Y esa pregunta está vinculada a problemas de subdesarrollo y escasez. Vamos a decir, comunismo implica una sociedad donde hay una abundancia material. Porque el famoso lema se dice de Marx, ¿no? Cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Eso implica que no hay que racionar el producto social. No hay necesidad por un mercado. El mercado tiene esa función de racionamiento, oferta y demanda. Lo que tiene para poder comprar, compra. Lo que no tiene, no compra. El comunismo implica que todo lo que tú necesitas, tú vas a tener. Entonces implica una sociedad muy desarrollada. Pero en los países subdesarrollados hay una escasez. ¿Cómo decidimos quién va a tener acceso a qué productos? ¿Cómo decidimos qué va a ser producido por quién? ¿Quién lo controla? Esos son los retos, ¿no? Ahora, en los años 50, en el campo socialista, la solución fue usar la operación de la ley de valor, quiere decir, la ley de moción de capitalismo, para desarrollar la fuerza productiva. Ellos pensaban, si vamos a terminar desarrollando la fuerza productiva y después vamos a pensar en la conciencia. Ellos decían que desarrollar la fuerza productiva fue una condición previa para el desarrollo de una conciencia socialista. Che no estaba de acuerdo. Para él tenía que construir la producción y la conciencia en paralelo, al mismo tiempo, desde el principio. Dice el Che que la dependencia en la ley de valor, la ley regente del capitalismo, puede socavar la conciencia colectiva, impidiendo la construcción del socialismo y comunismo. Dice el Che que los países socialistas necesitan palancas alternativas para desarrollar la fuerza productiva. Tal plan que son el Plan Nacional, la investigación, la tecnología, mecanismo administrativo y la conciencia socialista sí mismo, ¿ya? ¿Está entendiendo? Ese es el reto. ¿Cómo desarrollamos? ¿Usamos un método de capitalismo que puede entonces desviar el rumbo? Que ya no estamos construyendo socialismo, porque el socialismo es fenómeno también de conciencia. O vamos a intentar construir conciencia al mismo tiempo que la economía, ¿verdad? Ok. Ese es muy detallado. No es muy detallado, un resumen de cómo las diferencias en perspectiva política e ideológica fueron reflejadas en las empresas. Yo voy a pasar por eso, podemos volver si quiere en la discusión, pero yo quiero asegurar que hay bastante tiempo por la discusión. Okay. Ahora, volviendo al sistema único del Che. En Cuba, el sistema presupuestario de financiamiento surgió como una medida práctica. No fue algo que Che sentó en el burro, leyó todos los libros de académicos, intelectuales, teóricos y dijo, vamos a hacer ese sistema. No. Él diseñó el sistema con una urgencia por la necesidad, por la situación que ya yo estaba explicando. Fue para hacer frente a las nacionalizaciones de la industria, el éxito profesional y el cambio de relaciones comerciales y el bloqueo de Estados Unidos. Te doy un ejemplo. Una noche, un compañero que me ayudó mucho con mi investigación se llama Orlando Borrego y él fue el segundo del Che. Entonces Borrego está en la oficina del Departamento de Industrialización, que es antes que llegue a ser un ministerio. Y el Che está en una reunión a las 2 de la madrugada con Fidel, el gobierno revolucionario.
Y ese es el momento de retribución entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos tomó medidas para dañar la economía de Cuba y Cuba respondió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A las 12 de la madrugada, el Che llama a Borrego en su oficina y dice, Borrego, estamos a punto de anunciar que vamos a nacionalizar los restantes 200 empresas estadounidenses en el país. Hace falta que tú buscas 200 administradores para dirigir esa fábrica a las 7 de la mañana. ¿Ok? Y Borrego ahí jalando los pelos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde? Oye, compañero, ¿cuánta gente tú conoces que son fiel con la revolución y tienen capacidad de dirigir una fábrica? Tienen que conocer contabilidad, dirección, no sé qué. Oh, yo conozco 3. ¿Y tú? No, yo no conozco ningún, porque ya lo mandé a otra fábrica. Imagínense. Entonces, Che vuelve a llamar y dice, mira, Fidel tiene una idea. Allá en una escuela, en una pesca, se dice en Cuba, hay 200 estudiantes adolescentes que tienen entre 16 y 19 años. Y ellos están ahí para capacitar por alfabetizar adultos en la Sierra Maestra. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a nombrar estos adolescentes administradores de la fábrica. Ah, está bien, dice Borrego, se va allá, se despiertan los niños a las 5 de la madrugada, dice, Fidel viene por acá, y bueno, ese muchacho tan feliz tirando su cosa en el aire, ya tienen que ir al ministerio, un papelito que firma Borrego, y ya se marcha con su certificado, un papelito, se va a una fábrica. Imagínense ustedes, toca la puerta de fábrica, ahí están los trabajadores de 40 años, ¿no? Unos viejitos, muy serios. Un niño de 16 años, 17 años. Buenos días, yo soy la nueva administradora. Pero lo hicieron porque tenían que hacer, ¿ya? Y con el paso del tiempo buscaban otra gente más capacitada para reemplazar esto o se dieron la capacitación a esos niños para que pudieran dirigir la fábrica. Pero no hubiera sido posible si no fue por el hecho que los trabajadores estaban con la revolución. Ustedes saben quién es Jean-Paul Sartre. Saben, el filósofo francés. Por casualidad, Borrego tenía la tarea el mismo día de recoger Sartre del aeropuerto que estaba llegando en Cuba por su primera visita. Entonces dice Borrego, ¿qué voy a hacer? Tengo que estar allá, protocolo, y tengo que hacer ese ceremonia de certificado. Entonces combina los dos. Y Sartre está parado ahí con los ojos saliendo de su cabeza. Y después que termina, los 200 muchachitos se fueron a la empresa. Dice Borrego, ¿qué te parece? Dice, ustedes son locos. Pero así fue. Entonces fue una necesidad de centralizar la administración, porque no tenían 200 gente muy capacitada para dirigir una fábrica. Tenían gente leal con la revolución y después pusieron arriba un director que fue capacitado y fue leal, y el director entonces dirigía a esa persona. Agruparon todas las entidades productivas abajo lo que ellos llamaban empresas consolidadas. Y esas empresas consolidadas tenían un sistema unido de cuentas, de inventario, de supervisión, de control de costos, de control de calidad, de estímulos por trabajadores, de promoción de innovaciones, etc. Ok. Entonces, yo estaba diciendo que el sistema de Che fue también, como yo expliqué, basado en prácticas gerenciales y la contabilidad de los monopolios estadounidenses. Como estaba explicando, en un intercambio entre dos subsidios de una empresa, no va a ser no se va a hacer una ganancia, va a ser un cambio que se nota con un precio, un movimiento de inventario, ¿no? Un día
que se tienen los bienes aquí y se cuenta en el inventario y la próxima día se mueve por la otra fábrica y hay un movimiento de la cuenta, ¿no? Pero de hacer ganancia no, porque el dueño es el mismo. Una cosa que dijo Marx sobre la mercancía, y para llegar a ser mercancía, el producto tiene que cambiar de propiedad. Entonces, si hay dos fábricas que los dos son propiedad del pueblo, los dos son propiedad del Estado, o en el caso de aquí, los dos son propiedad de una comuna, ¿hay un cambio de propietario? No hay. Entonces, no debe ser relación comercial en ese intercambio. Ese fue el punto. Che entonces quería aplicar las formas más avanzadas de tecnología y técnicas sin temor de contaminación ideológica. Eso fue importante en el contenido de Guerra Fría, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló la cibernética. ¿Ustedes han oído de cibernética? En la Unión Soviética, ellos no querían adaptar ese método porque pensaban que fue ideológicamente pegado al capitalismo, pero Che dijo que ese fue un horror, porque atrás de eso es posibilidad de automatización de producción. Y si tú sacas el ser humano del proceso de producción, tú tienes la capacidad de liberar al hombre por medio de máquina, hombre y mujer, y también tiene la capacidad de dirigir producción políticamente y no a través del mercado. ¿Ok? Che quería ver Cuba como una gran fábrica en que producción fue determinada por el plan y no había relaciones financieras o intercambio mercantil entre las empresas de propiedad estatal porque no hay cambio de propiedad. Y Che dijo, nosotros afirmamos que en un tiempo relativamente corto el desarrollo de la conciencia hace más por el desarrollo de la producción que el estímulo material y lo hacemos basado en la proyección general de desarrollo de la sociedad para entrar al comunismo, lo que presupone que el trabajo deje de ser una penosa necesidad para convertirse en un agradable imperativo. Yo pongo, no sé si pueden ver, yo pongo en itálico esa parte de que Che dice que el método es construir comunismo. Porque si queremos compararnos con capitalismo, no se puede, porque el empeño nuestro es diferente. Es para construir una nueva relación social, ética, cultura, conciencia. Entonces, Che está diciendo que enfocando en la conciencia, él piensa que en el largo plazo va a hacer más para desarrollar fuerza productiva adecuada para socialismo y comunismo. Puede ser en corto plazo, vamos a retrasar, pero la pregunta es cuál es el método, cuál es la meta, ¿no? Ok. Entonces, con toda la información que yo encontré en Cuba sobre el trabajo de Che, me quedé aplastada por las áreas donde el Che estaba trabajando, los temas que él enfrentó y las políticas que desarrolló, fue increíble. Pero yo, para escribir sobre eso, tenía que organizarlo en una lógica, ¿no? Tenía que buscar una lógica para organizar y presentar el trabajo de Che. Pero siempre yo digo, tienes que recordar que para tú leyendo el libro, esos son capítulos separados. Para el Che, toda esa política, toda esa área de trabajo fueron concurrentes, ¿no? Fueron al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Pero yo he organizado en 5 diferentes temas. Y voy a hacer un resumen ahora y después paramos para tener una discusión. Ok, en la área de educación, 5 minutes, ok. La área de educación, formación y salario, el objetivo fue romper el vínculo entre el trabajo y la remuneración, como expliqué, ¿no? Lo que socava la ley de valor y la desmercantilización del trabajo.
equiparando la superación personal al desarrollo social. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primero la institucionalización dentro del Ministerio de Industria, que quiere decir, en la fábrica había aulas del Impulso Educativo Nacional, porque ese fue un proyecto nacional. Había cursos y... Ok. Lo que voy a hacer, yo creo, si ustedes están en acuerdo, es hacer la presentación, que es un resumen del trabajo de Che y la transición hacia el socialismo en Cuba. Y después, si tienen comentarios, preguntas, y después tenemos una discusión. Pero si hay algo que no entienden y que no va a poder entender lo que viene después, es necesario que me interrumpe, ¿ya? Y vamos a discutir el asunto. Pero vamos a intentar llegar al menos hasta el fin. Les pido disculpas porque, como ustedes escuchan, mi español no es perfecto. Y la otra cosa, cuando ustedes hablan conmigo, tienen que hablar como si fueras hablando con una boba, lenta y clara, ¿ok? No es corriendo y cantando como hacen los venezolanos. Ok. Bueno, yo me di cuenta que allá atrás no van a ver las palabras. Entonces les invito a venir más cerca para que puedan leer y para tener el ambiente más íntimo. Ok, esa es solo una lista de los tipos de documentos y archivos que yo usé. Ese es por la gente aquí que están interesados en llevar a cabo una investigación original donde tú mismo vas a tener que buscar las fuentes, vas a tener que encontrar las personas involucradas para entrevistarlos. Ese es el tipo de documento que yo busqué y encontré en Cuba. Algunos documentos no habían visto por otros investigadores y mucho menos por una de afuera de Cuba. Ese incluyó los transcriptos de reuniones bimestrales del Ministerio de Industria. El Che, como estoy seguro que la mayoría de ustedes saben, fue el ministro de Industria. Entonces, él llamaba una reunión con todos los directores cada 2 meses. Y había una casete, porque no había, ese es digital, ¿no? Grabación digital, una casete, grabaron todas esas reuniones, que es el voz auténtico del Che, hablando con sus directores en el trabajo sobre todos los problemas, y se ve Che ahí en cada carácter del Che, ¿no? Che quejándose, Che impulsando, Che el discurso revolucionario. Es increíble, muy, muy interesante ese documento. Y otro documento parecido, y también yo logré hacer entrevistas con 60 de las personas más cercanas del Che, pero no en los temas que son más conocidos, que es Che guerrillero, o Che como adolescente y su viaje en América Latina. Fue sobre el asunto de la economía, porque aquí está el reto. Transcurrió que la parte más fácil fue tomar poder con la lucha armada. Después, y ese es donde hay una relevancia para ustedes, es la transición de la sociedad. Mucha gente sabe de Che que él llamaba por un hombre nuevo. Si él había vivido en esos momentos, hubiera llamado también por una mujer nueva, ¿no? Y saben que Che promovió el trabajo voluntario, el sacrificio, todas esas cosas. Pero es una cosa decir que necesitamos un hombre o mujer nuevo, nueva ética, nueva cultura, pero el otro reto es cuáles son las políticas que podemos diseñar y implementar para afectar ese cambio.
¿Cómo se puede hacer concreto esa nueva transición? Ese es el reto del Che, y donde el Che hace una contribución imprescindible y yo diría incluso única. Ok. Bueno, yo voy a seguir pasando por eso, la situación en Cuba en los años 50, porque para entender los logros de Che y la Revolución Cubana hay que entender los obstáculos, ¿no? Las dificultades. Pero ustedes como venezolanos pueden sacar de aquí conclusiones de qué es relevante a la situación actual en Venezuela. Ok, entonces en Cuba en los años 50 tenemos los problemas del subdesarrollo. Es muy importante de entender la palabra subdesarrollo. No es, en inglés se puede decir que está desarrollando, ¿ya? Developing, desarrollando. No es que es un país que falta para desarrollar. Es un país que por relaciones internacionales, quiere decir el papel de colonialismo y imperialismo, ha sido subdesarrollado, que la potencialidad de seguir desarrollando, siguiendo el camino de los países más avanzados capitalistas, ese camino está bloqueado o frenado por la relación que tienen con los países imperialistas, que está dado una posición en el mercado internacional que es para producir los recursos, la materia prima necesario por los países más desarrollados. ¿Está bien? En el caso de Cuba, el monoproducto fue azúcar. En el caso de Venezuela, es petróleo. Y también con ese subdesarrollo, también el otro elemento es la dependencia. Depende de Estados Unidos por su comercio internacional. Podemos decir, ese es Cuba, yo estoy hablando de Cuba, pero puedo también estar hablando de Venezuela, ¿no? Y tiene una situación contradictoria que es en Habana mucha prosperidad basado en la riqueza producida por la industria azucarera, y también se sabe que Habana es un lugar del mafioso, de casino, de prostitución. Es un lugar para vacaciones por la gente de negocio de Estados Unidos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una gran pobreza. Se puede mirar las estadísticas, se puede ver qué fue la mortalidad infantil, cuántos niños en Cuba estaban corriendo para aquí para allá con las barrigas llenas de parásitos. Es como uno en cada 3 o más, ¿ya? Tenían mucha pobreza. Y ese es el resultado de su condición semicolonial, que formalmente fue independiente de una república, pero siguió la situación que Estados Unidos tenía la llave a la puerta de Cuba, y esa es una cita que ellos usaban, ¿no? La economía y la política están dominados por intereses de Estados Unidos. Mucha gente no dan cuenta que después de la independencia de Cuba, que es 2003, Estados Unidos recibió la derecha a intervenir militarmente y lo usaban 4 o 5 veces antes de la Revolución Cubana. Entonces, cuando sus intereses estaban afectados, mandaron los soldados de Estados Unidos. Tiene también el problema de desequilibrios estructurales, que también podemos pensar si ese es relevante a Venezuela de hoy. Focos de tecnología avanzada, porque tenía subsidios de las corporaciones capitalistas más grandes del mundo ahí operando dentro de Cuba, pero rodeadas de mares de subdesarrollo, ¿ya? No es un desarrollo igual en todo el país, como se ve en los países capitalistas avanzados, mi país, por ejemplo. Entonces, el desempleo, la pobreza y la desigualdad son endémicos, son inherentes, se puede decir, ¿no? Podemos pensar cómo eso aplica también a la situación en Venezuela. En Cuba, como dije, el principal producto es el azúcar. La azúcar tiene una zafra, ¿se entiende zafra, no, verdad?
La zafra dura 4 o 5 meses. Durante la zafra, porque ese trabajo manual, fue trabajo manual en esa época, ese necesita 500,000 de obreros a salir y cortar caña, que es el trabajo más difícil que hay. Abajo el sol de Caribe, manualmente, con el polvo, cortando la caña. Pero después, los 4 o 5 meses de la zafra, esas personas se quedaron sin trabajo. Se llamaba en Cuba el tiempo muerto, porque de verdad la gente moría, porque no tenían cómo vivir, no tenía ningún servicio de bienestar social, no existió, ¿no? La gente luchaba para vivir. Ok. También se puede pensar en que como el desempleo es endémica ahora en el sistema en Venezuela, ¿no? Por dominación de la industria petrolera. Ok, vamos a seguir. Economía de monocultivo, dominado por el azúcar y las exportaciones a Estados Unidos. Las cifras son muy parecidas a las de Venezuela. 80% de las importaciones de Cuba fueron basadas en azúcar, 80% fueron a Estados Unidos. La gran mayoría de importaciones vinieron de Estados Unidos también. Entonces, estamos hablando mucho más que Venezuela, de una isla dependiente del comercio internacional. Es una isla chiquitica, ¿no? Y en ese momento de la revolución tenía menos que 7 millones de personas y tiene recursos limitados. Ya, llegamos a la Revolución Cubana en enero de 1959. Es una revolución popular, multiclase, que quiere decir la proletariado, campesino, la media clase o los pequeños burgueses, incluso la burguesía. Está ahí una revolución en contra de una dictadura brutal. Hay que siempre recordar, porque esa hace la situación muy diferente de aquí, que el proceso aquí es a través de las elecciones, ¿no? Pero el dictador Batista, ese fue el segundo golpe del Estado que él llevó a cabo en Cuba, y durante los años 50 fueron asesinados como 20,000 cubanos, y muchas veces encontraron en la calle la cadáver con hueco en la cabeza y todo ese tipo de tortura de lo más bruto, ¿no? Bueno, en esa situación llega la revolución y hay una necesidad fuerte por transformaciones económicas, políticas y sociales, por transformaciones radicales. Pero el dinero del país está robado. Lo que hicieron es tomar el dinero y empacarlo en su maleta y se fueron, ¿no? No estamos hablando hoy que se hace todo por digital, el fuego de capital, unos números y se desaparece. Ese físicamente robando el dinero. Entonces, la revolución llega con promesas. Vamos a construir casas, vamos a construir, proveer un sistema de salud, educación. Pero la pregunta es cómo financiar las inversiones en el desarrollo sin recursos, ¿no? Ese es un problema. ¿Cómo también? Porque no es solamente que queremos un capitalismo más justo. No creemos que esa es una opción, porque ha sido intentos en Cuba, tenían elecciones como aquí, ¿no? Entonces, queremos cambiar la forma de sociedad también. Y la pregunta es cómo se puede cambiar relaciones sociales y la conciencia de la gente. No es suficiente decir que es un meta, que queremos cambiar la conciencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Ok. En Cuba, entonces, entre el 59 y el 61, había un periodo muy intensivo de mucha potencialidad por caos de las nacionalizaciones. Al contrario aquí, donde mi entender es, se queda 70% de las medios de producción en manos privadas. En Cuba, después de las nacionalizaciones, 100% del sector financiero estaba en manos del Estado y 85% de la industria estaba en manos privadas del Estado.
¿Ok? Ese es un cambio completo, porque en contrario a otros países en América Latina, Cuba no tenía industria estatal antes de la revolución. Otro cambio completo es las relaciones de comercio internacional, que se vira en muy poco tiempo desde Estados Unidos para los países de Europa del Este y el campo socialista. Ese lleva muchos problemas, muchos problemas. Por ejemplo, importando equipos de Unión Soviética, que usa un sistema de electricidad diferente de lo que se usa en Cuba. Cada equipo tiene que ser adaptado antes de ser implementado. Para no mencionar que los barcos tienen que venir de muy lejos. También que el campo socialista opera un plan anual. No puede ir a un país de eso y decir en marzo, queremos un pie de puesto en junio. No, tiene que esperar la próxima plan anual. Muchas dificultades. Además, toda la maquinaria en Cuba, 95% viene de Estados Unidos y 100% de las piezas de respuesta vienen de Estados Unidos. ¿Qué se hace cuando se rompe? ¿Qué se hace? No puede ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo, ¿verdad? Y el bloqueo está impactando cosa industrial, impacta comida, impacta medicina, impacta lo que se necesita por educación, por vivienda, por todo. Todos los aspectos de Cuba está impactado por el bloqueo de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Y ahí, la vecina de Cuba, 90 millas de Cuba. Entonces, tenemos el bloqueo, que el intento abiertamente en los documentos de Estados Unidos para matar con hambre a los cubanos hasta que ellos hacen una rebelión en contra de su gobierno. Esa es la intención. Todavía no ha tenido éxito. Ok, también los ataques. Ustedes saben de Playa Girón, ¿no? Que fue abril de 61. Ese fue la tercera intento de invadir Cuba desde Estados Unidos y desde un terreno cerca, ¿no? Apoyado por Estados Unidos. El éxito de profesionales. Yo dije que la población fue menos que 7 millones. De esos 7 millones salieron en los primeros 3 años de después de la revolución como 1 millón de personas. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron los cortadores de caña? ¿Fueron obreros? No. Fueron los profesionales, fueron los gerentes, fueron los ingenieros, fueron las personas, los banqueros que manejaban el país. Entonces, todo el conocimiento de cómo manejar el país se fue. Se lo lleva a Miami, se lo lleva a Venezuela incluso. Se va. Entonces, tenemos un problema porque tenemos que manejar, ya hemos nacionalizado, tenemos que manejar esa industria, pero no tenemos la capacidad porque son gente pobre, son gente que son alfabetizados por la revolución, pero tienen que hacerse contadores, ingenieros, técnicos en muy poco tiempo. También la amenaza de una conflagración nuclear que pone Cuba en el mapa central, en el mapa mundial. Casi muy cerca llegamos a terminar el mundo con la crisis de cohetes, se dice aquí, ¿no? De 62. Ok. Y además de todos esos problemas, obstáculos y ataques, es el intento de adoptar un sistema diferente, el socialismo, en el contexto de Guerra Fría. Y allí está en el este de Europa, los países socialistas. Y aquí están los países en el occidente, ¿no? Imperialistas, capitalistas. Aquí está Cuba, allí de 90 millas, ¿no? Ese tiene un gran impacto, un gran triunfo por la Unión Soviética, un gran derroto para el imperialismo. Y hay que entender toda la historia de intervenciones de Estados Unidos en América Latina
Desde 59, desde esa perspectiva, del derrota que significó la Revolución Cubana para ellos. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En los primeros años llegan asesores de CEPAL, esa Comisión Económica para América Latina. Y esa son gente que han tenido, yo no sé si ustedes han estudiado algún de esa historia económica de su continente, pero esas son la gente que son, como vamos a decir, capitalistas reformistas, quieren un mejor, más justo capitalismo, ¿no? El desarrollo nacional capitalista. Y ellos llegan en Cuba muy pronto, pero en ese periodo de 3 años se va sacando a ellos porque Washington puso presión, el CEPAL, de retirar sus asesores, y entonces fueron reemplazados por asesores del bloque soviético, que vienen con diferentes agendas, diferentes propuestas, planificación, socialismo, etc. Ahora, desde la perspectiva de Che, y yo creo que eso es muy clave, para ustedes también debe pensar si eso es relevante la situación. El problema, el reto principal es tal: ¿cómo lograr el desarrollo económico con equidad desde una posición de subdesarrollo, y en el caso de Cuba, bloqueado y atacado también, sin depender de los mecanismos capitalistas, lo cual socavaría la conciencia colectiva y las nuevas relaciones sociales integral para el socialismo y el comunismo? Y ese es el reto. ¿Cómo podemos producir más y mejor, más rápido, sin usar las mismas palancas que usa el capitalismo, que es competencia, estímulos materiales, afán de lucro, ¿ya? Buscando ganancia, interés, crédito? Esos son mecanismos que hacen la gente trabajar más porque están buscando más dinero, ¿verdad? ¿Cómo podemos salir de nuestra condición subdesarrollada para que tenemos suficiente para provenir por todo el mundo, que no está excluidos, que todo tiene su casita, que todo tiene su acceso a salud, educación? ¿Cómo lo podemos lograr en esa situación? Ese es el reto. Y en analizar el reto hay muchos problemas conceptuales, ¿ya? De conceptos, en cómo evaluar una revolución socialista, en ese caso Cuba. ¿Por qué? Porque ¿cómo se medir éxito? ¿Se puede medir éxito mirando el Producto Interno Bruto? ¿Se puede? Mira, estoy preguntando algo. ¿Se puede? ¿Por qué no? ¿Por? Porque el meta es diferente. No es hacer dinero y hacer más y más dinero. El reto es un sistema diferente. Producir por la necesidad, ¿verdad? Para que nadie está luchando para comer, para curarse por la medicina. El método es diferente. El PIB te va a decir algo, ¿no?, sobre cómo anda la economía, pero no te va a decir si tú estás acercando el método de construir socialismo con una conciencia diferente. ¿Cómo se puede medir la conciencia? Son retos muy difíciles, ¿no? Y Che, el trabajo de Che es muy interesante porque hizo intentos de medir el impacto de la conciencia en la producción. Ok. Entonces, yo estoy explicando que los años 60, especialmente los primeros años del década 60, fue de mucha turbulencia y de transición completo. Si ustedes piensan que en 14 años han sido muchos cambios aquí en Venezuela, imagínense todas las cosas que he explicado, las nacionalizaciones, un cambio completo de comercio, un cambio de sistema, reintroducción de planificación. Es unos años muy cortos, años, ¿no?, de un profundo cambio.
Y en ese periodo, la industria cubana se estableció, diversificó y creció, que en mi criterio es un testimonio a la habilidad del Che para movilizar recursos y ser humano. Tenía una gran capacidad. De hecho, un economista que yo entrevisté por mi investigación me explicó que nunca en la historia ha sido un cambio tan profundo, pero sin un trauma que paralizó la producción. Y es una cosa muy interesante. ¿Cómo lo logró el Che ese fenómeno? Bueno, el Che fue influenciado por, vamos a decir, 3 diferentes fuentes teoréticas o ideológicas, podemos decir, 3 fuentes que él sacó para desarrollar su sistema único para la transición hacia el socialismo. Primero, el análisis de Carlos Marx. Okay, mucha gente piensa que Marx habló de comunismo, cómo iba a ser, pero eso está equivocado. Lo que hizo Marx fue un análisis del sistema capitalista. Porque si nosotros queremos construir algo que es más para allá que el capitalismo, queremos alejarnos de las leyes del movimiento del capitalismo, tenemos que entender las leyes. Ahí es el servicio de Carlos Marx, nos explica qué es el capitalismo, cómo funciona, cómo afecta todo. Entonces, pero también la obra más temprana de Marx está escrito más desde el punto de vista filosófico, que es la condición del ser humano, la relación entre el ser humano y la naturaleza, que es en que está basado toda la producción. Entonces, Che fue alguien que volvió a la fuente, podemos decir, volvió a la fuente, incluso criticó a la Unión Soviética por tratar el manual de la economía política de la URSS como una Biblia. Y dijo el Che, si hay una Biblia en ese empeño, es Marx. Y tenemos que volver a la fuente. Lo otro es que Che fue muy consciente de muchos debates, no tengo tiempo de hablar de eso ahora, pero muchos debates en la economía política soviética, porque tenían economías muy estancadas, ¿no? Tenían problemas de producción, tenían problemas de burocratismo, y la solución que estaban promocionando gente con mucha influencia en la Unión Soviética fue, en el criterio de Che, usar mecanismo capitalista, que significa que iban a volver el camino del capitalismo. Piensa bien en esto, piensa en eso. Si un país socialista puede volver al capitalismo, bueno, hay que analizar cuáles fueron las causas de que el capitalismo volvió al campo socialista, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Estoy seguro que no pueden ver, pero ese es Stalin y atrás es la imagen de Lenin. Y dijo el Che que Lenin fue forzado por condiciones a introducir un sistema de dirección económico que se llama el New Economic Policy, nueva política económica. Y entonces ese fue un retraso, un paso atrás. Pero Stalin no entendió, y si Lenin había vivido más años, hubiera revertido muchas medidas, pero se murió y Stalin no entendió. Entonces él creó como un principio por construir socialismo lo que no debe ser, lo que fueron medidas emergentes y necesarias, ¿no? Y también aquí tenemos, ¿alguien sabe quién es Charlie Chaplin? ¿Sí? ¿Han visto la película? Sí, Modern Times, sí. Aquí está Charlie Chaplin, está ahí atrapado una rueda de una máquina grande de una corporación capitalista. Entonces, Cuba tenía algunos de los
empresas más avanzadas en forma de tecnología y técnicas de administración del mundo estaban ahí en Cuba. Y Che, en el proceso de nacionalizaciones, los documentos cayeron en manos del Estado y Che mismo se sentó y revisó cómo funcionaban esas empresas capitalistas. Y él veía que tenían mecanismos de centralización de administración y finanza que lo hicieron muy eficientes.